Para abordar el tema del alcoholismo en la juventud, ponemos los puntos sobre la mesa. Y ya estamos en contacto con el psicólogo Paul Ruiz. Él es docente de la UDELAR, investigador de PDCIVA y de la ANI. Y ya le estamos dando la bienvenida. Paul, bienvenido, buen día. Hola, buenos días. Un placer. Parecería que en el consumo de alcohol por los adolescentes hay un número que parece no significativo, pero que en realidad lo es, y es la diferencia entre 14 años y 15 años para el inicio de, por lo menos, las primeras copas. ¿Esto es importante? ¿Hay una diferencia entre aparentemente esos dos números pero tan cercanos? Sí, de hecho la edad de inicio es uno de los principales factores que inciden sobre lo que es la biografía de consumo de una persona. Y por lo tanto, justamente uno de los ítems o los puntos más importantes para hacer algún tipo de trabajo e incidir ahí, ¿no? De hecho, se trabaja mucho en políticas públicas con esos números también. Sí. Nosotros en Uruguay con algunos trabajos hemos podido ver cómo, considerando los 15 años como punto de quiebre, las personas que empezaban a consumir alcohol antes de los 15 años se complicaba muchísimo más en la adultez. Entonces, esas edades son muy importantes para poder trabajar en prevención. Es lo que te marca ese número como tan importante. Ahora, cuando decíamos 14, 15 años, a los 14 años, salvo, bueno, determinadas situaciones, uno seguramente haya empezado a probar en la casa, en un ambiente controlado, protegido. Esto no es positivo, porque muchos padres dicen, bueno, yo prefiero que empiece conmigo, que aprenda lo que es tomar conmigo, que lo aprenda por ahí. Sí, pasa que todas esas palabras que a veces uno escucha por parte de los padres terminan siendo después bastante paradójicas o falsas, ¿no? Eso de que el ambiente cuidado, el ambiente protegido termina siendo un adulto que le da a un adolescente una bebida para consumir, ¿no? Entonces a veces uno dice, bueno, pero está en la casa y que el padre puede ver lo que consume, cuánto consume, y en definitiva termina siendo un estimulador de consumo igual. Y cuando a veces se repiten cosas como que si hace la previa en casa, después cuando sale toma menos, funciona al revés. Los pibes hacen la previa en la casa con los padres, después salen y siguen tomando. Entonces hay que sumarle los gramos de alcohol a lo que consumió en la casa con lo que consume en el boliche o antes de entrar al boliche. Entonces el tema de la presencia de los adultos en todo esto siempre es importante y demuestra ser un factor fundamental hacia los dos lados, ¿no? Hacia el estimular el consumo o hacia no estimular el consumo. Pero es importante problematizar todas estas ideas que uno escucha trabajando. A mí me pasa que yo, por mi trabajo, hacemos actividades de extensión donde damos charlas y talleres en diferentes centros educativos que participan estudiantes, otros que participan padres, y es muy común que te pregunten algo respecto a qué hacer con las fiestas de 15 o cosas por el estilo, si llevar alcohol o no, pero en definitiva los adultos terminan siendo justamente los que manejan esa disponibilidad. Y a veces con ideas falsas. Claro, pero con buenas intenciones, digo, porque en realidad, digo, uno lo ha escuchado y obviamente de personas que nos quieren mucho, que darían incluso la vida por nosotros mismos, ¿no? Sí, lo que pasa es que las buenas intenciones, viste que Seguro. muchos hacemos cosas por buenas intenciones que después son complicadas. Los médicos hacen cosas por buenas intenciones y hasta tenemos que discutir mucho el tema que se sigue escuchando de que una copa de vino tinto hace bien para el corazón, ¿no? Durante mucho tiempo muchos médicos lo repitieron y bueno, eso ha demostrado que no es real. No hace bien, pero no hace mal, ¿o sí? Pero estás consumiendo alcohol, es una excusa para consumir alcohol. Es como cuando querían flexibilizar la ley del tránsito y decían, bueno, pero una copa de vino tinto en el almuerzo no llega a 0,3 y si modificamos la ley no pasa nada, y sí pasa, y nadie sabe cuánto es 0,3 y una copa de vino tinto no está para nada claro que sirva para algo, porque hay otros números por detrás de eso. Así que bueno, buenas intenciones hay muchas veces, pero cuando la ciencia aparece con datos, creo que es más interesante mirar la ciencia. ¿La ciencia está diciendo no tomen alcohol? La ciencia lo que te dice es que no hay dosis segura.
Entonces, durante mucho tiempo se dijeron muchas cosas mal. La de la copa de vino tinto puede ser un ejemplo. Hubo otras épocas que se decía que inclusive la cebada de la cerveza servía para el crecimiento de los niños. Bueno, aberraciones varias en torno a la publicidad en momentos que no se sabía mucho sobre el consumo de bebidas alcohólicas. Hoy lo que se dice es que no hay dosis segura, hagas lo que hagas, el consumo que sea que hagas va a tener algún tipo de consecuencia en tu cuerpo y según la edad que tengas, además va a estar influenciando esas consecuencias, sobre todo si tú tenés menos de 20, 21 años, cuando termina de formarse el sistema nervioso y toda esta cuestión que se discute mucho de la madurez de los individuos con el consumo, eso va a tener más consecuencia todavía en el desarrollo del sistema nervioso y en el porvenir de las formas de consumo. Como decíamos, cuanto más antes empezás a consumir alcohol, más probable es que vos desencadenes un consumo problemático o adictivo cuando sos adulto. Muchas veces aprendemos a manejar, nos enseñan a cruzar la calle, nos enseñan a andar en ómnibus, pero nadie, absolutamente nadie nos enseña a tomar alcohol. Mirá, te sentís en la primera, te sentís bien, te sentís alegre, déjalo por ahí, o bueno, una segunda. Uno lo aprende solo, los jóvenes tienen su primera borrachera y ahí supongo que deciden si siguen excediéndose o si no. Tal vez esa primera borrachera es la que marca un antes y un después. No sé, lo digo por experiencia propia, con hijos, etcétera. No sé si esto es así, pero deberíamos aprender a tomar alcohol ya que el alcohol está. Porque tampoco podemos negar que no está y que no es bueno tomarse una copa, estar entre amigos, que también fomenta, ¿verdad?, la socialización. Pero ¿debería aprenderse a tomar alcohol? ¿Se puede aprender a tomar? Lo que se puede hacer cuando uno trabaja en prevención, desde una perspectiva de reducción de daños y no desde el prohibicionismo, es trabajar en un consumo consciente y responsable. Que es decir, bueno, las estadísticas te indican que, según trabajos nuestros, por ejemplo, en torno al 97% alguna vez tomó alcohol de los jóvenes acá en Uruguay. Entonces, bueno, si estos son los números, es mucho más normativo, o sea, es mucho más probable encontrar un joven que tomó que no tomó. Ya que eso va a pasar, sería relevante que hayan herramientas de conciencia para tener algunas normas para evitar otros daños. Entonces, eso sí se puede aprender. Por ejemplo, cuando uno diseña prevención, uno puede diseñar mucho contenido, ¿no? Por ejemplo, factores que estimulan el consumo, cómo generar un buen manejo de primeros auxilios en caso de intoxicación por consumo de alcohol, los famosos planes de consumo, cómo una persona se puede ayudar a diagramarse un plan para evitar consecuencias demasiado negativas. Se pueden aprender un montón de cosas al respecto. De hecho, una de las cosas que más nos han ido dejando las líneas de investigación que tenemos acá en el laboratorio es que, si bien es la droga más consumida, es de las que menos se sabe. La cantidad de creencias erróneas que existen alrededor del alcohol son realmente muchas y muy llamativas y que persisten en el tiempo. Esta que charlamos recién de la copa de vino tinto es una de ellas. Podríamos ir sobre otras, como por ejemplo que a una persona borracha hay que bañarla para que se mejore. Ese tipo de ideas que son absurdas se sostienen, se mantienen y se escuchan socialmente y pueden ser hasta desencadenantes de cosas que no están buenas. Paul, te queremos agradecer muchísimo. La verdad que me quedan una cantidad de preguntas pendientes para poder profundizar en el tema. El tiempo nos es escaso. Te agradecemos muchísimo este contacto, la claridad, además de tus conceptos, ¿no? Y las bases de la información que nos acabas de plantear. Un abrazo grande y que tengas un buen día, Paul Ruiz. Otro y quedo a las órdenes. Ojalá que así sea para continuar entonces con esta charla.